Bien, hermanos, vamos a continuar con el tema que hemos estado hablando con relación a la doctrina de la fe. Y hoy vamos a ubicarnos específicamente en Jesucristo como el consumador, el autor y consumador de la fe. Y aparte de eso, en esa misma línea de pensamiento, hablaremos de el hombre y la fe, como la forma como la fe ha actuado en el hombre, y pudiéramos hablar en este caso de la historia de la fe. Vamos a hacer una pequeña reseña acá con relación a este. Vamos a buscarlo en el libro de los Hebreos. Libro de los Hebreos. No. Gloria. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Dice la palabra en el nombre del Señor. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Oramos. Padre, gracias te damos en este momento, Señor, por esta palabra que nos permite, Dios, por la gloria de tu nombre. Pido que nos ayude y nos conduzca a hablar adecuadamente, Padre, esta palabra, en el nombre de Cristo. Amén. Todos sus asientos. Permítame leer un poco acá. El hecho de que ya hemos mencionado al Dios eterno como el origen de la fe y al Señor Jesús como el autor y consumador de la misma, nos resta profundizar un poco en relación a este asunto. Tanto la fe como la esperanza del hombre surgen en el huerto del Edén. Estas se desprenden de la promesa hecha por Dios a la mujer, que ella sería la madre del hijo que daría muerte a la serpiente. Todas las culturas del mundo antiguo tenían la esperanza en el nacimiento del hijo de la mujer. Y este testimonio que se dio del Señor Jesús en el huerto del Edén se convirtió con mucha razón en el espíritu y en la razón de la profecía. Cuando nosotros analizamos verdaderamente a Jesús como el consumador de la fe, ya no solamente entendemos, conforme nos dice el libro de los Hebreos, que Jesús sea el autor de la fe. Es decir, sin Jesús no puede haber fe. No es fe. Y cualquier fe que exista fuera de Jesús es una fe infinita, no funciona. Lo entendemos de esta manera, porque quien produce fe en el hombre es la promesa que Dios le hace a Eva de que ella daría a luz el que daría muerte a la serpiente, que fue quien relacionó al hombre en su desobediencia para que pecara. La desobediencia por lo general parte desde la falta de fe. Es evidente, amados hermanos, que de alguna u otra manera, en todo pecado está intrínseco, está inmiscuido la falta de fe. Porque todo pecado es desagrado a Dios. Y si es desagrado a Dios, es falta de fe. Porque a Dios quien lo agrada es la fe. Y la Biblia dice que sin fe es imposible
agradar a Dios. De modo pues que pudiéramos entender a grandes rasgos que la desobediencia se desprende de la falta de fe y la obediencia, como dato curioso, y todo lo contrario a la primera posición, la obediencia se desprende desde el origen de la fe. Sabemos entonces que el origen de nuestra fe es Dios. Y el autor de esa fe es Cristo. ¿Por qué? Analicemos entonces lo que sucede. La mujer peca, y al pecar la mujer y el hombre, cuando se dieron cuenta que hubo un pecado, automáticamente perdieron toda esperanza. Y es evidente lo que sucede cuando ellos pecan, que lo primero que hacen es ocultarse de Dios. Por lo general, el hombre al pecar se oculta de Dios. Pero ¿quién se oculta? ¿El que tiene fe o el que no tiene fe? Evidentemente se oculta es quien no tiene fe, porque por algo se está ocultando. El hombre se oculta de Dios, se esconde de Dios porque se dio cuenta de una condición a la cual ahora se encontraba y que ya ellos sabían por entender, que eso es un asunto teológico que yo tengo, pues, y discuto en muchas ocasiones, porque yo considero que el hombre tenía el conocimiento de la salvación. El hombre sabía lo que se arriesgaba a perder en el momento de pecar contra Dios. No podía Dios dejar que el hombre viviera en un mundo inocentemente, sin saber precisamente a lo que se enfrentaba en el momento que diese el paso de pecar contra Dios. Sabía Dios que el hecho de que el hombre tuviese que perderse por los siglos de los siglos obligaba a Dios a decirle al hombre con lujos de detalles cuál sería su postrimería en caso tal de que ofendiera su presencia y que desobedeciera su mandato. Si lo hizo con nosotros a través de la palabra, con Adán también lo hizo, solo que la diferencia entre Adán y nosotros es que a nosotros se nos dio la Biblia y a Adán no se le dio una Biblia. Y no había necesidad, porque nuestra condición imperfecta amerita que hayan herramientas más poderosas, en este caso, más fidedignas. No que la palabra sea más fidedigna que Dios, sino que necesitábamos algo escrito, no tanto por Dios, sino por nosotros. No teníamos la capacidad de retener, una vez que hemos pecado, no teníamos ya la capacidad de retener toda la información que Dios nos estaba dando. Pero Adán, en una condición perfecta, impoluta, donde aún no habían fallas, él tenía la capacidad de entender perfectamente y de retener en su mente, en su memoria, toda la información que Dios le estaba dando. ¿Cuál era la causa? Adán era perfecto. Adán era perfecto. Y su perfección le ayudaba a poder impresar, tener en su mente, en su espíritu, toda la información que Dios le estaba dando. Y aquí pudiéramos hablar una gran cantidad de cosas con respecto a Adán, que, bueno, obligatoriamente nos sacaría del tema del cual estamos hablando. Pero puedo decirle así, de grandes rasgos, que si Adán tuvo capacidad, hermano, de acordarse de todo lo que hacía para ponerle nombre a los animales, eso no lo hacía prácticamente. Eso solamente lo podía hacer una mente impoluta, una mente que nunca hubiese pecado, una mente perfecta. De modo pues que en el momento que Adán peca, él se enfrentó directamente con las consecuencias de lo que Dios le había dado. Adán quedó sin esperanza de salvación. Por eso se escondió. De manera pues que ya él iba rumbo a la perdición. Él iba rumbo a un camino donde no tenía regreso. Pero cuando Dios vuelve a tratar con ellos y le da la palabra a la mujer de que desde ella saldría el que daría libertad al mundo, eso produjo en Adán esperanza. Eso produjo en ellos esperanza. Y esa esperanza se fue acentuando poco a poco
en cada uno de ellos. Por eso dice el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 10, dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Cómo entendemos esto? Esto lo entenderemos de la siguiente manera. Cuando la Biblia dice el testimonio de Jesús, no se está refiriendo a lo que Jesús dice o a lo que Jesús hace, sino que se refiere a lo que Dios dice de Jesús, a lo que las Escrituras dicen de Jesús. De modo pues que el fundamento de nuestra religión es que todo lo que se dice de Jesús es quien alienta la profecía. Digo con esto que todos los profetas de la antigüedad, considerados por Dios como voceros de su palabra, todos ellos apuntaron a la esperanza del pueblo de Israel, que estaba cifrada en que Jesús vendría a darle salvación a los hombres, y no solamente al pueblo de Israel. Porque en el momento que Dios le da la promesa a Eva, el pueblo de Israel no existía. De hecho, no existía ningún pueblo. El universo que existían ahí eran dos personas nada más, Adán y Eva. Y por eso Jesús es llamado el Hijo del Hombre, es decir, el Hijo de la humanidad. Porque en Jesús reposaba la esperanza que daría salvación a la humanidad. Por eso Él es el autor de la fe. No es posible la fe si no está Jesús. Y la fe, vuelvo y digo, como ya se les he dicho en reiteradas oportunidades, no es una herramienta para enriquecerse. La fe es una herramienta para que los hombres crean y sigan creyendo en Jesús. Esa es la base fundamental de la fe. Que los hombres crean y sigan creyendo en Jesús. Nosotros nunca pudiésemos continuar esta carrera que llevamos si dejamos de creer que Jesús era el hombre que Dios le prometió a él. Desde allí parte la idea de que Jesús es el autor, en él se basa la fe, y dice el escritor a los hebreos que no solamente es el autor, también es el consumador de la fe. Quiere decir entonces que todo lo que se dijo de Jesús se cumplió, por eso él consumó. De hecho, en la cruz del Calvario, Jesús, una de las últimas palabras fueron consumado es. Eso significa que él terminó la labor que vino a realizar en este mundo. ¿Cuál es la importancia que tiene para nosotros estas palabras que estemos diciendo hoy acá? Que en Jesús se cumple todo. Yo diría que nada más debe cumplirse. Si nosotros lo analizamos en un término concreto, como lo dice Dios en su palabra, Jesucristo ya está sentado en lugares celestiales. Y la iglesia, por ser cuerpo del Señor, ya está sentado en cuerpo celestial. ¿Qué es lo que falta por ser? Lo que ya fue. Ahora, nosotros somos los que necesitamos la fe para seguir creyendo que no estamos equivocados, que Jesús es el que estábamos esperando, y que no importando lo que se nos presente, no importando lo que se nos diga, nosotros continuamos en una esperanza, porque sabemos que la fe concluye en Jesús. Pero además de eso, nosotros, por ser cuerpo del Señor Jesucristo, somos participantes de la conclusión de la fe. Yo quiero que usted me ayude a buscar en el libro de Efesios, capítulo 1, creo que es el versículo 23. Es importante saber que en los tiempos que nosotros vivimos, cuando alguien quiere algo, dice, yo tengo fe que lo voy a alcanzar. Pero imagínense, cuántas cosas nosotros pedimos por fe y nunca la alcanzamos. ¿Cuál es la causa? Bueno, que estamos teniendo fe infundada porque
es algo que no se nos ha prometido. Y estamos anhelando lo que no se nos ha prometido. Imagínense usted, Adán y Eva en el huerto del Edén. Ellos no tenían necesidad de fe, a la manera que la tenemos nosotros, porque ellos todo lo tenían. Todo estaba allí. O sea, que si algo tenían, que si algo de fe necesitaba Adán y Eva, era solo para mantener lo que ya Dios le había dado. Nuestra fe es distinta, porque nosotros para creer no necesitamos ver. Nuestra fe es más sólida, más fuerte, porque una vez que pecamos, vamos a luchar contra elementos importantes que atentan contra nuestra seguridad espiritual. Y no obstante, que hemos sufrido y seguimos sufriendo constantemente, pero tenemos la seguridad de que aquel que nos prometió es fiel. Y una de las causas, hermano, por la cual usted está aquí, es por eso. Usted está aquí por eso, porque usted cree que Jesucristo es Dios. Esa es la única causa, o diríamos la causa superior y superlativa, porque usted ha creído que en Jesús se consumó la fe. No necesitamos otro. Él es. No hay necesidad de que venga otro a darnos lo que Dios nos ha prometido. En Jesús se cumplió, en Él nace la fe y en Él se concluye la fe. Y nosotros, por esa fe, estamos ligados al cuerpo ofrecido por Dios para nosotros, como lo dice el salmista. Me preparaste cuerpo. Y aquí, en el libro está escrito de mí. Hoy pues, a hacer tu voluntad. Vengo pues a hacer tu voluntad conforme esté escrito. En Efesios capítulo 1, versículo 23. Ajá. La cual es tu cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Lee 22 para dar un poquito más de cuerpo a eso. Sometió todas las cosas bajo su pie y lo dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia, la cual es tu cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Entendemos entonces que el fin último de Dios en la creación del hombre era la iglesia. ¿Alguien está llamando ya, por favor? El fin último o principal de Dios, de su obra, de su proyecto de creación del mundo y de todo lo que existe, el fin último, el más grande, era encontrar cuerpo. Porque Él es invisible. Y cuando dice la Biblia, me preparaste cuerpo, en el libro está escrito de mí, hablando del Señor. Imagínense entonces cuando dice el escritor a los Efesios que la plenitud de aquel que todo lo llena, ¿quién es? ¿Qué dice ahí? La iglesia. Buenas noches. La iglesia, todo el tiempo, por favor. Buenas noches. Bienvenido. La iglesia, ¿su nombre es? ¿Quién lo llena todo? Pero para que eso se haga pleno y se haga verdadero, la iglesia. La importancia de la iglesia, que todo lo que ha alcanzado, lo ha alcanzado a través de la fe. Digo, no de la fe infundada, no de la fe del hombre que quiere utilizar esa herramienta llamada fe para manipular a Dios. Y también a los hombres, para manipular, en este caso, a los incautos. Porque hay hombres que viven por fe, pero una fe que parece una trampa, como se dice, cazabobos, una trampa cazabobos. Una trampa para atrapar a los incautos. Porque el hombre de fe vive
en la esperanza de lo que Dios ha prometido. No en otra esperanza, sino en la esperanza de lo que Dios promete. Y en eso pues nos vamos fortaleciendo poco a poco hasta el día cuando nosotros en el tiempo concreto podamos alcanzar en este cuerpo lo que Dios ha prometido. Qué bueno sería entonces que la iglesia pudiera entender en su capacidad máxima lo que implica la fe. ¿Alguien quiere decir algo? La fe que el hombre podía manifestar en el huerto del Edén antes del pecado no consistía en alcanzar algo que no se tuviese, sino en mantener algo que ya se tenía. Este es el verdadero objetivo de la fe: alcanzar buen testimonio y mantener lo que se nos ha dado y hemos recibido. No sé si pudieran compartir conmigo que la fe mantenida por Adán y Eva en el huerto del Edén no estaba supeditada para alcanzar nada, porque Dios no les estaba ofreciendo nada a ellos ahí, todo lo tenían. Entonces había necesidad de una fe a la manera que nosotros la tenemos hoy. No había necesidad de una fe. ¿Qué dice el apóstol Pablo cuando escribe los Romanos? Lo que ya tenemos, ¿a qué esperar? ¿Debe tener fe el que todo lo tiene? Puede tener fe, pero no para alcanzar, sino para mantener. Necesitamos entender esta parte. ¿Cuál es el problema de los hebreos? Después que hubieron creído en el Señor, ellos necesitaban fe, pero ya no para alcanzar. Necesitaban fe para mantener, porque ya habían recibido la promesa de que Jesús era el Mesías. El libro de los Hebreos es una obra maestra, una enseñanza maestra de lo que es la fe. Yo, humildemente, pues, hice un comentario del libro de los Hebreos, que si yo lo hubiese considerado bien, no lo hago. No lo hago porque ahora tengo que hacer otro comentario, y no que lo que dije en el primero, lo que haya dicho no sea cierto. Eran verdades, pero por mi ignorancia y mi incapacidad, tuve que decir verdades a medias. No significa esto que las verdades que esté diciendo hoy tampoco sean a medias, también lo son. Seguramente en el camino iremos alcanzando una mayor cantidad de elementos donde pudiésemos demostrar con mayor contundencia la importancia de la fe. Ahora, el libro de los Hebreos va encaminado a eso, como lo dice, pues, mantengan sin fluctuar la profesión de vuestra esperanza. ¿Cuál es la causa? El que prometió es fiel. ¿Qué es la importancia del asunto en nosotros? Como yo comentaba con alguien en una oportunidad, de hecho lo escribí pues en el comentario que hice a los Hebreos. La diferencia que puede tener un gentil a un judío con relación a creer o dejar de creer. Cualquier persona que está inscrito en la iglesia, por decir algo, y se va al mundo, se aparta del Señor, seguramente se aparta de la iglesia, pero no deja de creer que Jesús es Dios y que Jesús es el Mesías. Pero cuando un judío se aparta, es porque dejó de creer lo que antes creía. Es decir, que en el pueblo judío entonces sucede, grosso modo, lo que pudo acontecer con Adán, que Adán ya no necesitó fe para alcanzar, sino que necesitó fe fue para mantener. El pueblo judío que no conoce a Dios, ellos tienen la esperanza de que venga un Mesías, pero esa esperanza, por decirlo de alguna manera, es infundada, porque no están esperando en este Mesías que ya vino. Por la otra parte, no es infundada, porque en realidad el Mesías viene otra vez para él.
solo que viene en otras circunstancias, viene en otras condiciones, y de allí la importancia entonces que se arraiga en nosotros, en el factor que nosotros como iglesia tenemos, de lo que es la fe verdaderamente en Dios, y cómo nosotros participamos de esa fe. Es decir, que el hombre y la fe necesitan tener un contacto muy cerca, muy directo, muy armonioso, para que nadie nos haga mover de esta esperanza que tenemos, porque ciertamente estamos actuando es por causa de la fe. Imagínense que en los tiempos que nosotros tenemos como iglesia, me refiero en términos individuales. Por ejemplo, yo tengo 34 años en el Señor Jesucristo, como creyente. No sé cuánto tendrá el hermano Cristian. ¿Cuánto? 25. Mi esposa debe tener más o menos por ahí como 28, más o menos. Por ahí. Amarillo, bueno, desde que nació Israel. Y así pues para elevarlo. Pero imagínense cuántas veces nos han hablado en nuestros caminos de la profecía y de la fe. Y cuántas veces en nuestra congregación se dan profecías, y cuando se dan esa profecía te dicen tienes que creerlo por fe. Ahora resulta que es falsa la profecía y que también es falsa esa fe. Los hombres en su locura ofrecen mucho, prometen mucho. Un predicador anda a una iglesia con un saco de ministerios en el hombro. Y a cada quien le ofrece un ministerio, le ofrece un don, a otro le ofrece un ministerio y dice, tienes que creer por fe. Oran por un hombre que está enfermo y yo no estoy en contra de eso, yo oro por los enfermos y creo en eso. Entonces, si oran por una persona que está enferma, que tiene un dolor de cabeza, un dolor en la columna, y ¿cómo te sientes? No digas que te duele, di que está sano. Y el hombre, hermano, retorciéndose con un dolor en la cintura. Entonces dice, no recibiste sanidad porque no tienes fe. Ellos no saben a qué fe se están refiriendo. Esa no es la fe. La fe es que si oran por ti y tu dolor desaparece, crees. Y si oran por ti y tu dolor no desaparece, tienes que seguir creyendo, porque la fe no está sujeta solo a ese elemento. El fundamento de la fe es que no estamos equivocados, que al que llamamos Dios es Dios, y al que seguimos como Jesucristo, como el Mesías, como el Salvador de los hombres, es el Mesías, el Salvador de los hombres. Nuestra fe es que no estamos equivocados. Y esa es la fe que hay en el contacto con el hombre y Dios. ¿Usted quiere decir algo más? ¿Quién quiere hablar? Hermano, yo quiero hablar a Dios y yo quiero hablar al Señor. Yo no sé qué pasa, vivo en la vecindad, vivo en la calle, entonces yo quiero ir para yo me estoy con una casa. Okay. Eso lo vamos a ver. Cuando nosotros continuamos en esto, yo debo obligatoriamente detenerme un poco en Eva. Debo detenerme en Eva. Y como ya hemos hablado un poco con relación a este asunto, analizar la causa del cambio del nombre. Si usted hace un pequeño recorrido en las Escrituras, se va a encontrar que pareciera, hermano, que Dios no está sujeto a lo que el hombre diga o deje de decir con respecto a los proyectos que el hombre tiene. Les pongo un ejemplo. Abraham. ¿Cómo se llamaba Abraham antes? Abraham. Eso significa el Padre es exaltado. Dios dijo, no, ese no es tu nombre. Tu nombre es Abraham, que significa Padre
de multitudes. Ahora, Abraham tuvo un hijo, pero ¿quién le puso el nombre a ese hijo de Abraham? Dios. Le dijo, él se va a llamar Isaac. Pero Isaac tuvo dos hijos. A uno de ellos pusieron Esaú y a otro pusieron Jacob. Y Dios dijo, ese no es tu nombre. Tú no te vas a llamar Jacob. Tú te llamarás Israel. Con Eva, y así iremos viendo esta gran cantidad de cosas que van pasando en el camino. A Pedro, que se llama Simón. Yo le digo, no te voy a llamar más Simón, ahora me llamarás Pedro. ¿Qué puede usted entender en que los caminos del hombre no son los caminos de Dios? Entonces, ¿por qué Jacob no discutió con Dios por el nombre? ¿Por qué no le dijo, no, yo no quiero ese nombre, yo quiero seguirme llamando como me llamo? ¿Por qué Abraham no discutió con Dios por el nombre? Es como que yo le diga a Javier, mire Javier, usted no se va a llamar más Javier, ahora usted se va a llamar Luis Fernando. Entonces Javier se queda tranquilo, pero después más adelante me llama, pastor. ¿Qué pasó, Javier? Oye, doctor, usted que yo tengo toda la vida, la gente me conoce por Javier, y eso, no sé, mi cédula, dice Javier, todos mis papeles, la hacienda, la gerencia. Entonces, oye, si yo acepto ese nombre suyo, yo prácticamente pierdo todo. No está conforme Javier con el nombre, evidentemente. Y aparte de eso, Javier es más bonito que Luis. Como por decir algo. ¿Quién de ustedes aceptaría que le cambiaran el nombre? Y imagínese usted cuando usted va a hablar con alguien y lo va a llamar y lo menciona por otro nombre, no puede entrar. Se le olvidó mi nombre. O voy a llamar al hermano Héctor y de repente le digo, mira hermano Franklin, no, Héctor. Quiere que le cambien el nombre. Pero Dios sí cambia nombres. Y todos los nombres que cambian, los cambian por una causa. Pero como dato curioso, puedo decirles hoy que el nombre de Eva no lo cambió Dios. Por eso yo digo, la acción de la fe en el hombre y cómo ha tenido el hombre cuando ha creído verdaderamente, y no solamente cuando ha creído, sino cuando ha entendido lo que ha creído. Porque entiendo, como ya lo hemos hablado, que el justo vive en el entendimiento de la fe. El justo entiende la fe. No es solamente que cree, pero entiende lo que cree. Una vez que ha creído, logra entender en lo que creyó. Y por eso se solidifica su esperanza. Diríamos entonces que a Abraham fue Dios que le cambió el nombre. A Jacob fue Dios que le cambió el nombre. A Pedro fue Dios que le cambió el nombre. Pero no a Eva. Quien le cambió el nombre a Eva fue Adán. Eso es importante. ¿Qué opina usted de eso? ¿Pero qué opinas tú? ¿Me estás preguntando o me estás contestando? No, en este caso, de alguna forma, Eva dudó de la fe de Dios, de lo que Dios le prometió, y se le engañaron, mientras que los hombres que fueron cambiados de hombre tuvieron fe en ese Dios que todo lo podía. Entonces dije yo, tranquilamente, como que de repente yo tengo un puesto por Dios, ¿verdad? Y Dios me dice, porque ya no te va a llamar a gente. Yo tengo fe en ese Dios que Dios no está bien. Póngame el nombre que usted me ponga. Póngame, pues ya yo creo que va a ser para bien. ¿Te gusta Luis Fernando? Yo no voy a preguntar como tal, porque por lo que yo dije que tiró como dije muchas indirectas, muy directas sobre lo que desde hace rato sobre lo de Adán. En el sentido que Adán entendió, de hecho el nombre que tú pones, Eva,
Dice, porque es la madre de todos los vivientes. Él entendió que la vida, no la vida secular, aunque también, sino que la promesa que se le estaba dando iba a nacer a raíz de eso. Reposaba ahí. Reposaba ahí. Y era la vida. O sea, no solo esa vida secular, sino la vida en sí misma estaba ahí. Él, como lo entendió, dijo, no, entonces vamos a ponerte un nombre que esté acorde a tu trabajo. Tu nombre va a ser, porque los nombres que Dios cambió Siempre fueron en función de algo. exactamente. Y Dios le da la razón a cada quien, y te vas a llamar así por él. A Abraham, a Israel, a Jacob, a Pedro, a todos les cambia el nombre y les da la razón de por qué. Y así mismo se da. Él entiende la promesa que se le da y dice, ok, tú te vas a llamar Eva porque vas a ser la madre de todos los vivientes. Y la vida reposa. Hermano Cristian quiere decir algo. Podría decir, pastor, de que Adán no entendió antes de pecar, sino entendió después, desde el punto de vista de su fe, como que lo pasada, que el hebreo no empieza a enumerar el medio de la fe con Adán, sino con Abel, producto de que la fe de Adán vino luego después que pecó o después de la promesa. Vino la fe a la manera de nosotros. El Señor no fue Antes de pecar. antes de pecar porque todo estaba ahí. O sea, su fe era para mantener. Una vez que peca, lo pierde todo. Ahora necesita una fe para alcanzar. ¿Qué iba a alcanzar? La promesa. O sea que el primero que entiende esa promesa es Adán. Y por entenderla al pie de la letra, dijo, bueno, pero si esto es así, y es el hombre el que trae prácticamente la muerte a el hombre, necesitamos un hombre que esté acorde, no con el hombre, tampoco con la mujer, sino con la vida. Pero como los hombres no paren, y paren son las mujeres, ¿qué otra ella? Digo, usted no que resisten el dolor, pero bueno, lo leo. Dichosas ella, en este caso. Y Adán dice, concha, yo tuve la oportunidad de que la vida se mantuviese en el mundo a través de mí. Pero fallé en mi intento. No hice las cosas como debían hacer. Entonces Dios mismo se hará hombre para traerle la salvación que yo no pude mantener. No es digno, entonces, de que la vida proceda a través del hombre. La vida tiene que proceder a través de la vida. Es allí porque un nacimiento siempre es vida. Y quien pare, en este caso, es la mujer. Dios, Adán entendió y le cambió el nombre a la mujer. No puede seguir llamando Adán. Tiene que llamarse ahora Eva, porque ella es madre de todos los que viven. No había nadie más, no existía nadie más, pero él entendió que en Eva surgía la esperanza de la salvación del hombre, como dice Saquiel, no la vida física, sino la vida espiritual. Hacemos un pequeño paréntesis en este asunto. Vean. Dios pone en el huerto del Edén el árbol de la vida. Pero vida en qué sentido, física o espiritual. El árbol de la vida era vida física o vida espiritual. Era vida física. O sea que el hombre comía era para seguir vivo físicamente, al punto que cuando deja de comer es que comienza a morir. La vida espiritual no se la daba ese árbol, porque cada elemento del ser humano era sustentado por su elemento correspondiente. ¿Qué digo con esto? Que lo que salió de la tierra era alimentado con lo que produce la tierra. Pero el espíritu del hombre no salió de la tierra, salió de Dios. Entonces no podía vivir el espíritu del hombre por ser originario de Dios. O sea, por salir de Dios no podía vivir con lo que produce la tierra. Por eso Dios le dice a Moisés
que el hombre viviría de toda palabra que salía de la boca de Dios. De modo pues que Adán tenía una vida tanto espiritual como física. Física en el sentido de que podía participar y comer del árbol de la vida. Y espiritualmente en el sentido de que tenía comunión directa con Dios. Él estaba completo. Él no necesitaba más nada. Cuando peca, se le quita el árbol de la vida y se le sentencia a muerte. Pero mientras te vas muriendo, la vida se irá saliendo de los que nacen. Y allí comienzan las genealogías hasta llegar a Cristo. El hombre sigue muriendo, físicamente, pero espiritualmente, aquello que Adán perdió, Cristo lo recupera. Y por eso nosotros, aunque estamos sentenciados a muerte, físicamente, espiritualmente, no estamos sentenciados a muerte. Y por eso es que yo discrepo mucho de aquellas personas, tanto católicos como evangélicos, que creen que el hombre nace en pecado. Yo creo que no. El hombre nació sentenciado a una muerte física, pero no sentenciado a una muerte espiritual, porque Jesucristo murió antes de la fundación del mundo para fortalecer esa parte. Dios vino en rescate de lo que Él sopló sobre el hombre. Ahora, lo que produjo la tierra, al polvo debe volver. De modo que cuando Adán entendió, no entendió que el hombre, que era la parte humana, la que sería salva, porque ya él sabía que no podía más participar del árbol de la vida. No obstante, entendió que la vida espiritual había la probabilidad que surgiera a través de los nacimientos que irían sucediendo hasta la llegada del Hijo del Hombre, que daría salvación a la humanidad. ¿Dónde yo veo que puede haber un conflicto allí? En que tal vez Adán creyó que el hijo físico de Eva era el que daría la salvación. Y no solamente Adán, también Satanás lo creyó. Y por eso se empeñó en darle muerte a Abel. Y así sucesivamente. Pero cuando veo, pues Abel no fue. Nació Set. Y ellos dijeron, este va a ser sustituto de Abel, el que me mató Caín. O sea que la esperanza continuó. Y así fueron sucesivamente. Y ya cuando han pasado 10 generaciones, y Adán y los vivientes de aquella oportunidad ya no soportaban la carga del pecado. Solo con 10 generaciones ya no soportaban la carga del pecado. Y cuando nace Noé, precisamente se le da el nombre de Noé, que creo que significa alivio, y su padre dijo, porque éste nos aliviará de la carga, de la maldad, de los pecados, de todo lo que hay, de la maldición con que fue maldecida o maldita la tierra. Es decir, hermano, 10 generaciones nada más. Como dice Israel, dice que si Dios no destruye al mundo en un diluvio, en aquel momento, el mundo de hoy no existiría. Es decir, que aquello sucedió para que nosotros existiéramos hasta el día de hoy, porque acabó con el pecado, pero los hombres volvieron a sus andanzas para seguir pecando. Él después les hablará en otra ocasión de ese asunto, porque no vaya a decir que estoy explicando algo que ya él habló. Sí, porque no puedo hablar de hasta en Luis de allá. A Luis lo saludo y le digo que prediqué un tema. Entonces él dice justamente eso mismo que estaba yo hablando aquí a la gente. Oye, no, me tienen monitoreado, estoy monitoreado. ¿Entendió la cuestión, hermano Cristo? ¿Se entendió lo que estoy hablando? Entonces, ¿cómo surge la fe? Si la iglesia entendiese claramente los elementos de la fe, nosotros no tuviéramos tantas complicaciones, hermano. Fuéramos más sencillos, más simples. Imagínese usted que hoy la gente, la gran mayoría de los hermanos, utiliza la fe. Es para sus grandezas personales. Quiero un carro, 5 carros, y lo vas a alcanzar por fe. Si no tienes fe, no alcanzas nada. Es decir, que nosotros, los que por una u otra causa no hemos logrado alcanzar nada, es porque no tenemos fe.
Y usted sabe que eso se habla en muchas congregaciones. Y te agarran, te quitan la plata, te ven y ofrenda tanto, diezma tanto, ofrenda tanto, trae esto. Eso sí, hazlo con fe. Si tú me das, pero no das con fe, Dios no te va a dar. ¿Sí? O sea, metieron todo esto en una marasmo y a esos grandes predicadores, muchos de esos, y a la cantidad de incautos, ineptos, pero sí, porque yo creo que no tienen otro nombre que incautos. Usted se sienta con ellos, a hablarles de la fe y ellos no entienden. Y me atrevo a decir que nosotros no entendemos bien. Cuando la Biblia dice que el justo por su fe vivirá, nosotros no hemos entendido eso. Y hablando ahí con sinceridad, hermano, ¿quién de ustedes no le pide a Dios por fe o no utiliza la fe para pedir? Pregunto, ¿quién de ustedes no utiliza la fe en su gran mayoría para pedir? Levántese uno y dígame que no lo usa. No, todos a la vez no, uno por uno, por favor. ¿Es así o no es así, hermano José? Y eso no nos debería dar un poco de vergüenza delante de Dios, que nosotros utilizamos una herramienta tan especial, tan gloriosa, tan hermosa que Dios nos ha dado, y solamente pensamos en utilizarla para suplir las necesidades que supuestamente tenemos y para enriquecer nuestros deleites, nuestro ego. No se le da el esfuerzo verdaderamente a la fe. Pocas veces un pastor se puede parar y decirle a un hermano o sentarse y decir, tienes que tener fe en Jesucristo. Porque él te va a decir, no, hermano, yo creo que Jesucristo es Dios, y la mayoría de las veces en las palabras lo dice, pero en sus hechos lo niega. Muy pocas veces te va a llamar el consejero de la iglesia, el ministro, para inducirte a que tengas la esperanza y que mantengas la fe de que crees en el que tienes que creer. No, se está utilizando la fe en otros asuntos que no tienen nada que ver, en realidad, con lo que es la fe. Casi siempre se desprende es con la intención de alcanzar y de seguir alcanzando. Hermano, ¿usted quiere decir algo? Yo creo que la fe se ha desvirtuado y se ha utilizado es más para alimentar la ambición del hombre. Y esto se debe en base a que la vida cristiana como tal también se ha desvirtuado. Entonces, como el enfoque cristiano se ha desvirtuado, la herramienta que es la fe que debe utilizarse para un fin propio de las labores del cristiano, como ya el cristiano no está enfocado en las cosas que le competen y ahora se enfoca en otras cosas, entonces quiere tomar las herramientas que le fueron dadas para cumplir su cometido como cristiano, como ministro, entonces las quiere aplicar a su nuevo enfoque, a su nueva manera de vida. Y podríamos hablar de Caín. Caín hizo uso de una fe falsa para presentar un sacrificio que Dios no le pidió, y él presentó otro sacrificio esperando infundadamente que Dios lo recibiera. Y evidentemente no lo recibió. Evidentemente no lo recibió, pero si él lo presentó es porque él estaba esperando que Dios recibiera ese sacrificio, aún él sabiendo que no era lo que Dios había exigido. Entonces vemos que esto no es algo nuevo. No es nuevo. Sino que las personas han hecho abuso de una fe para su prejuicio, porque no lo beneficia en nada una persona que dice tener fe cuando en realidad no la tiene. Porque si nos vamos a la realidad, y la fe es la certeza de lo que se espera, se debería utilizar la fe para mantener la promesa recibida y para obrar en base a la promesa recibida. Todo lo contrario, nosotros lo utilizamos para exigir cosas para nuestro beneficio que Dios no ha prometido. Porque son pocas las veces que el hombre pide realmente lo que Dios le prometió. Generalmente hace una lista de lo que él desea, y es como que el que le hace una lista de deseos al niño Jesús. Entonces, bueno, yo le voy a hacer esta lista de deseos a Dios, y yo me voy a poner a orar por fe, y Dios tiene que darme. Y entonces comienzan a citar versículos que muchas veces no tienen nada que ver con la oración que están haciendo, y yo exijo, yo arrebato, yo decreto este tipo de cosas que no tienen nada que ver con lo que es realmente la fe. Okay. Ahora, vea el trabajo que tenemos como
algunos pastores, hermano Daniel, hermano Cristo, pastor Frank. Vea el trabajo que tenemos. El trabajo que tenemos, pastor Román, de desmontar todo esto. Porque como usted podrá darse cuenta, el ministerio de la iglesia, Dios establece, no solamente es trabajar con personas nuevas convertidas, sino también de trabajar con personas que vienen de fuera. Y una gran cantidad de personas que vienen de fuera ya traen fundamentos. En algunos casos, muchos de esos fundamentos son buenos, pero en algunos otros casos hay muchos, pudiéramos decir, elementos infundados. No son fundamentos, sino argumentos que se utilizan para un fin personal, un bien propio. Vean el trabajo que tenemos, ustedes muchachos, ustedes están creciendo en esto, de hacer un planteamiento distinto de la fe a lo que en la gran mayoría se entiende por fe. Porque si nosotros vivimos de una manera, solo esperando a Dios, ¿cuántos esperan al Señor Jesucristo hoy? Quiere decir entonces que si tú y yo estamos esperando al Señor Jesucristo hoy, tanto tu vida como la mía tiene que estar deslastrada de ansiedades. Tiene que estar fundamentada en que lo que tengo, ya lo tengo y debo mantener eso. Y no tanto viviendo en lo que vamos a tener, porque yo estoy esperando a Jesucristo hoy. Y eso es un asunto que grandes predicadores que utilizan la televisión y grandes medios de comunicación para llegar a grandes masas, de hecho, ya están hablando, no, Jesucristo no va a venir a levantar la iglesia, sino que ya nosotros estamos viviendo el reino de Dios. Y esa es una de las causas, que su fe se afianza en alcanzar asuntos materiales para fortalecer su esperanza que tienen de vivir aquí en la tierra. Le doy como dato curioso esto. La Biblia dice que los mansos heredarán la tierra. Una promesa hecha en el libro de Mateo, capítulo 5, al pueblo de Israel. A nosotros, la iglesia, no se nos ofrece heredar la tierra. Nuestra herencia es celestial. Y ciertamente estaremos en la tierra en un tiempo determinado, pero Dios le dice al pueblo de Israel, y hablando palabras más, palabras menos, que seremos reyes y sacerdotes, ¿cuántos años? ¿Ah? 1000 años. 1000 años. Póngase a analizar si esa promesa solamente se limita a la iglesia, entonces no reinaremos por la eternidad. Porque 1000 años no es la eternidad. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que estoy diciendo, hermano? ¿O no se entiende? Para repetirlo. ¿Usted entendió, pastor? ¿Qué entendió más o menos? Pero diga por ahí qué fue lo que entendió más o menos. En el texto habla que nosotros de hecho no tenemos derechos de eternidad, sino que es limitado a 1000 años. Quiere decir que no es para nosotros. Ok. Y pudiéramos estar nosotros allí también reinando, pero nuestro reino sobrepasa con mucho a eso. ¿Por qué estoy diciendo eso? Precisamente por esas palabras que dicen algunas personas que ya estamos reinando en la tierra. Y eso no es nuevo. Grandes escritores, y por mencionarle alguno, Agustín de Hipona, considerado el más grande teólogo después del apóstol Pablo, se considera a Agustín de Hipona como el más grande de los teólogos. Y si usted lee los escritos
de Agustín de Hipona, considero que los que dicen eso no están muy lejos de la verdad. Verdaderamente es una exposición exquisita lo que hace Agustín de Hipona con relación a la teología con Dios. Sin embargo, Agustín de Hipona consideraba que el milenio ya se estaba efectuando en los tiempos cuando él vivía. Esa forma de creer la han tomado hombres de la actualidad y están hablando de un reino que ya se está efectuando aquí en la tierra. Claro está que si usted considera que ya está reinando, usted no se va a esforzar por encontrar el otro reino que Dios nos ha ofrecido. Imagínense lo que dice el libro de los Hebreos con relación a Abraham, Isaac y Jacob, que no construyeron ciudades, vivían en tiendas porque eran peregrinos. Ellos tenían la esperanza de una ciudad hecha no de manos de hombres. Moisés, que despreció ser llamado hijo de la hija de Faraón y que se sostuvo como viendo al invisible, porque él esperaba una mejor ciudad. No es la fe para alcanzar cosas terrenales. Ahora, si Dios se las promete, use la fe para eso. Use la fe para eso. Pero la fe es del Espíritu. No para alcanzar solamente, diríamos más bien en este caso, no solo para alcanzar cosas terrenales, sino para afianzarnos en una ciudad espiritual invisible, que de la única manera que pudiésemos caminar viendo lo invisible es por fe. Tenemos un gran trabajo, hermano Javier. Tenemos un gran trabajo de desmontar todas estas estructuras y comenzar a conducir a hombres, a mujeres que entiendan que su fe son herramientas espirituales y que lo físico que usted pueda alcanzar son añadiduras. Son añadiduras y no tomar lo que es añadidura como el punto fundamental. No, el punto fundamental es el Espíritu, la plenitud de aquel que todo lo llena. La iglesia de Jesucristo en Cristo, formando parte de la naturaleza divina solo por fe. Lo demás que usted agarre, humanamente hablando, físicamente hablando, considérelo añadidura. Una pequeña ración de lo que espiritualmente Dios nos ha ofrecido y que lo mantenemos a través de la fe. Diga, hermano. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como el Espíritu más justo, por la fidelidad. En cierta manera, indica que la fe es la fuente y el fundamento de la revelación de Dios a través de la justicia. O sea que nuestra fe tiene que ir conforme a la justicia. Tiene que ser justo por la fidelidad. O sea, tenemos que ser justos. A veces pensamos, a veces creemos, pero bueno, yo pensaba así, y porque me está acordando algo. Pues, si yo digo que me voy a comprar un carro, que Dios me da un carro, que Dios me da un apartamento, y no es así. Simplemente que Dios te puede bendecir por tu obediencia y conforme a la justicia que tú puedes tener aquí en la tierra. Tu justicia y tu obediencia. Y eso es lo que yo puedo decir. Ok. Si usted va de cacería, hermano, por decir algo, y tiene una sola cápsula, va a matar un venado, una chigüira, una cuestión, una lana, y usted consigue un samuro, ¿usted gastaría esa cápsula en un samuro? ¿Aló? ¿Usted gastaría esa cápsula en un samuro? ¿Ah? Ni aunque tuviera 20. Bueno,
¿Qué yo puedo pensar de un hombre que gaste sus pertrechos, sus municiones en un seguro? ¿Ese hombre es inteligente? ¿Es un sabio o es un necio? La gran mayoría de estos predicadores y pastores son necios, porque quieren utilizar una herramienta tan hermosa y tan exquisita para alcanzar cosas terrenales. Eso es gastar pólvora en amor. Si usted supiera lo hermoso de esa herramienta maravillosa que Dios nos ha dado, que en este caso ya es no tanto para alcanzar, sino para mantener lo que Dios ya nos ha dado. Lea el libro de los Hebreos, léalo bien. Y analice cómo el escritor prácticamente le está clamando. Ya lo tienen, ya lo recibieron. No sé si ustedes sufrieron por fe, fueron encarcelados por fe, han sustentado todo esto por fe, y ya en la postrimería de los tiempos van a dejar la fe que tanto bien les ha hecho. ¿Qué decía el apóstol Pablo cuando escribe a Timoteo? He peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y dice, una vez que haya terminado en guardar la fe, me está reservada una corona de vida, y no solamente a mí, sino a aquellos que aman la venida del Señor Jesús. Vea la importancia de la fe, que es para mantenernos esperando que Jesús venga a buscar a la iglesia. Y la gente quiere la fe para conseguir carro, para conseguir casa, para conseguir novia, para conseguir trabajo. Ellos son necios. Ellos son incautos porque están gastando la pólvora en Samur. ¿O es que usted cree que Dios no le puede dar una casa a usted? Pero usted no necesita fe para eso. Eso usted lo puede alcanzar con trabajo, con dedicación. Porque evangélicos que quieren ser vagos, no quieren trabajar. Discúlpeme la expresión, pero, o mejor no me disculpe, déjenme seguir hablando más bien. Sí, no quieren hacer nada, hermano. Se levantan a las 10 de la mañana, viven de ver online, haciendo lo que les da la gana, no trabajan. Hermano, quiero un trabajito. No, hermano, yo vivo por fe. No hacen nada. Entonces quieren tener un carro que Dios se lo quite a otro para dárselo a él. Una casa, porque Dios es Robin Hood, el que le quita a los ricos para darle a los pobres. Quieren utilizar la fe para eso. Y eso puedes alcanzarlo sin fe. Ya le doy la palabra. Eso puedes alcanzarlo sin fe. Ahora, vea eso, hermano. Hay un asunto que pudiéramos analizarlo dentro de esto, que se llama gracia de Dios. Hay cosas que usted recibe y usted ni siquiera sabía que la iba a recibir. Eso indica que no aplicó fe para recibirlo, pero lo recibe. ¿Y por qué lo recibió sin fe? Quiero decirle con esto, que lo que Dios ha determinado para darte, tú no necesitas fe para alcanzar eso. La gracia de Dios se encargará de suplirte. Y yo no digo que te dé una casa, te la va a dar, pero no es porque tú eres bueno, es porque Dios es bueno. No es porque tú tengas fe, sino porque Dios es bueno. Porque Dios en su gracia, en su amor, en su misericordia, te puede dar cosas terrenales y me puede dar cosas terrenales que probablemente yo no las merezca, o que alguien vea mi esfuerzo en el trabajo, en el evangelio, luchando de aquí para allá, y diga, este hombre para este trabajo que hace necesita tal cosa. Eso puede pasar, pero tu salvación no la alcanzas de ninguna otra manera que no sea a través de la fe en lo que Dios ha prometido en su palabra. No confunda la chicha con el carajo. La fe son para cosas espirituales. ¿Puedes alcanzar cosas materiales? Puedes, pero si Dios no te las ha prometido, no te des dolor de cabeza y sigue siendo lo que debes hacer para que el nombre del Señor sea glorificado. ¿Quieres un columpio? Siémbralo. Ahora, hermano, imagínese que usted tiene un terreno y usted tiene fe y dice, mire, hermano, yo tengo un terreno en tal parte.
Pero yo nunca le he metido nada a ese. Pero yo tengo fe que cuando yo llegue, tiene una hectárea de yuca sembrada. Los ángeles vinieron a sembrar, como dice la mujer esta, la esposa Maldonado. Estamos en una diabla, hermano. Esta mujer es un demonio que quiere utilizar. Los ángeles son sirvientes de ella. Y así también, hermano. Señor, envía a tus ángeles, Padre, que vayan allá y cuando yo llegue, que ya el maíz esté agarrado. O sea, los ángeles van a agarrar el maíz. No quieren trabajar, no quieren hacer nada. ¿Quieres comer? ¿Quieres comer yuca? Siempre yuca. No, yo voy a ir para allá y los hermanos sembraron. Tú vas a confiar en que los hermanos sembraron. Esos hermanos nunca podrán confiar en ti porque tú no siembras. ¿Aló? ¿Te quieres decir algo, hermano? ¿Ya? Ok. Necesitamos entender. ¿Para qué es la fe? Para mantener los elementos espirituales, para mantener lo que Dios nos ha dado. Después la fe, la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Una herramienta tan hermosa y la vamos a utilizar en otras cosas. Ahora, usted puede decir, pastor, y yo no puedo tener fe de que Dios me dé una silla, puede ser. Pero no presiones a Dios por eso. Puedes tener fe, o sea, no pecas, pues, ¿qué quiero decir con esto? No pecas y de alguna u otra manera está implícita allí la fe. No pecas con eso. Pero por más fe que tengas, miren más, tantas cosas no quiero yo por fe. Si fuera por la fe que yo he tenido, hermano, ¿qué cosas no tuviera yo? Yo sí he tenido fe, hermano. Mucha fe. Pero de que se cuenta que no he podido alcanzar esas cosas. Ahora, aquello que me ha llegado en algunas ocasiones, lo digo de esperanza. Solamente me han llamado, mire pastor, aquí le tengo tal cosa. Aquí le tengo un regalito. Yo ni me imaginaba. Me he puesto a analizar y digo, Señor, pero me has dado cosas donde yo no he utilizado fe. Entonces quiere decir que es tu gracia la que ha hecho eso. Y la fe que has puesto en mí me ayuda a seguir creyendo que tú eres en el que tenía que creer y en el que debo seguir esperando hasta que vengas a levantar la iglesia. Estamos a punto que nos vamos. ¿Quién quiere decir algo? El hermano Nero. No, porque el hermano no tiene algo allí. Pero te lo digo En una oportunidad. porque mismo no llevamos la harina pan o el café y el hermano que Aquí está mi fe. por esperanza, vamos a esperar un ratito que se va a hacer la respuesta. Entonces, algo así, pues vamos, esta fe y bueno, hemos entendido, gracias a Dios, porque estábamos mal, pero ya sabemos que la fe se usa para mantener, para esperar. ¿Alguien más quiere decir algo? Hermano Israel. Creo que, aunque la fe tiene diferentes Connotación. a grandes rasgos, se podría decir que la fe es Cristo. Sí. Él es la encarnación de la fe. Bueno, es el autor de la fe. O sea, es el autor, es el consumador de la fe. O sea, nosotros necesitamos la fe en ámbitos generales y específicos para esperar en Cristo y para mantenernos en Cristo. Sí. Las demás cosas son derivadas, o sea, son cosas que necesitamos para mantenernos en este camino o que nos ayudan. Pero el camino principal es Cristo. Sobre todo, no te sientes, sobre todo en su resurrección. Porque esa fue la promesa. Tú le dirás a la cabeza y él te dirá en el calcañar. O sea, en la muerte y en la resurrección de Cristo. No, eso es lo que quería manifestar, o sea, de que nosotros nos vamos siempre en el ámbito de la fe por las ramas.
sea, nosotros nos vamos con los derivados o con las añadiduras que podemos alcanzar mediante la fe, pero como tal, la fe la necesitamos para alcanzar la salvación, y en este caso al Señor Jesucristo. Ese como tal es el objetivo fundamental de la fe. Y las demás cosas que nosotros vamos a añadir en el camino son cosas complementarias y no son tanto para alcanzar a Cristo, sino para nuestra propia vida personal como tal. Entonces, que a veces son necesarias. O sea, no, Sí. no me refiero a que no sean necesarias, sino que se ha desvirtuado, se ha perdido tanto el objetivo al punto de que ya no sabemos cuál es el objetivo. Y nos hemos ido por las variantes que han ido apareciendo en el camino, pero el camino real de la fe se ha perdido por completo. Correcto. En una oportunidad, ¿tú quieres decir algo? Sí. Ok. Con lo que dice el hermano Neri, estaba pensando y me di cuenta, ¿no? El hermano dice que usamos la fe mal, que hayamos estado usando mal la fe, pero me parece que va incluso más allá, sino que no estamos usando la fe, porque la fe me parece que es algo que no podemos usar mal, porque si estamos enfocándola para algo que no debemos usarla, simplemente No funciona. no funciona. Es como una persona que tenga toda la vida creyendo que un rache es un tenedor. Entonces él tiene toda la vida usando un tenedor, cuando eso no es un tenedor. O sea, me refiero a que nosotros creemos Tachi de mecánica, de trabajar. se saca los dientes, ¿no? Ajá. Pero exactamente, él cree que eso es un tenedor, pero eso no es un tenedor. Nosotros creemos, o muchas veces creíamos, que nosotros estábamos usando la fe para otras cosas, porque nosotros pensábamos, o algunas personas pensaban que para eso se usaba la fe. Pero realmente la fe mantiene un solo camino. Y si se intenta usar para algo que no sirve, que para lo que ella no se utiliza, simplemente no se utilizarán otras cosas, pero no la fe. No la fe como tal en su esencia. Nosotros creemos que sí, pero no lo usamos como tal. En esa mala aplicación de la fe, me hace recordar pues, una anécdota que oí, no sé si será cierta o no, pero la escuché y yo voy a referírsela a ustedes. Un hombre tenía unos tambores o unos plátanos muy maduros, se veían bonitos. La hermana Carolina se ríe, probablemente ya conoce que de repente no se pasaría. ¿Usted conoce esa historia? Ok. No está bien por ahí. Entonces había un cochino, hermano, siguiendo al hombre. El cochino sabía que ese hombre se iba a comer los plátanos y iba a botar las conchas. Y él aprovecharía por lo menos las conchas. ¿Qué hizo el elemento? Dijo, no te voy a dar ni las conchas. Bueno, comenzó a pelar plátano y se comió primero las conchas. Ya cuando quiso comer plátano, estaba bien harto de conchas. Bueno, le dio los plátanos al cochino. Así se está usando la fe. Se está usando la fe para cosas banales acá en la tierra. Y los elementos espirituales, y esto es asombroso. Asombra, hermano, ver tantos minutos. Este es en YouTube para que usted vea. Vea enlace para que usted vea. Para que oiga. Necios, hablando de fe. Hay hombres que manejan el tema y han entendido eso, y gracias a Dios por ello, que han logrado a entender, a alcanzar un grado de entendimiento con respecto a estas cosas, y evidentemente nos han ayudado. Y para vergüenza mía lo digo, hermano, lamento en mi vida haber desvirtuado la fe en algún momento y haber querido utilizar la fe para asuntos humanos, terrenales, y haber inducido a alguna persona a creer de la manera como yo creía que era la fe. De verdad lo lamento, ¿no? Porque probablemente muchos de ustedes también oraron por fe, esperando recibir cosas que Dios no les ha prometido. Y como predicadores, si no lo hicieron, lo felicito. También trataron de jugar en cierto modo con la nobleza de algunos hermanos de la iglesia, para inducirlos por una fe infundada a hacer cosas que no debían. Lo digo para mi vergüenza. Y nunca fui una persona en esos niveles, pero sí en ocasiones llegué a decirle a la persona, confíe que Dios va a hacer eso.
cuando Dios no había prometido nada. Yo lo lamento, lo digo con vergüenza delante de ustedes. Pero vea cómo tantos hombres y tantas mujeres juegan con la nobleza de algunos hermanos, le sacan su dinero. Mire, en estos días, nosotros estábamos en Falcón, hermano Nero, y una muchachita se tragó 2 monedas, Nero. La pusieron la rocola. De una vez la bautizaron. 2 se tragó. Y cuando me dijeron eso a mí, se me vino un pensamiento a la mente, pero en el momento la gente era preocupada. Yo le iba a decir, llévensela al pastor fulano de tal. Este le saca esta plata en donde la tenga, hermano. Esta se la saca. Yo le digo, llévalo ya a la gente de Dios de amor, de la oración fuerte del Espíritu Santo, no se preocupe. Donde tenga esa plata, ella se lo saca. Esos pastores le sacan esa plata. Es triste que nosotros nos hayamos prestado en algún momento para utilizar herramientas tan importantes, diría yo, una de las más importantes para estas cosas, que a veces queremos inducir a otros sectores, porque tiene alguien más, yo no lo necesito, o tenía una necesidad que yo no sabía, pero apenas le di algo a otro hermano, ya me acordé que eso es lo que yo necesitaba. Y por fe se lo quiero arrancar. Y le digo al hermano que confíe que Dios le va a dar otro mejor. O sea, Dios no me lo puede dar a mí. Pero va a dejar a él cuando él me dé lo que él quiere. Eso es malo. A Dios no le agrada eso. Y nuestra fe tiene que ir encaminada, tiene que ir infundada a asuntos espirituales. Pastor Daniel, Pastor Romano, Pastor Frank. Y le digo a todos ustedes, hermanos, enfóquense en conducir a las ovejas a un encuentro verdadero espiritual con Dios a través de la fe, y no ofrezca nada que usted no pueda cumplir, ni haga participante a Dios de lo que usted quiera ofrecer. Debemos ser puros en esto y entender que tenemos un funcionamiento como hijos de Dios, como hijos de la fe, que es muchísimo